En nombre de AFP Habitat y Pauta, les doy una cordial bienvenida al seminario Hablemos en Pauta, que hoy aborda el tema Escenario económico mundial y mercado de capitales. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro que organizamos entre Pauta y AFP Habitat, Escenario económico mundial y mercado de capitales, para ir de algún modo prospectando lo que se viene hacia adelante, las próximas semanas, los próximos meses. No es una tarea fácil, pero obviamente cuando uno tiene tareas fáciles se apoya en gente que sabe y que conoce bastante bien de este tema. Como les digo, este es un encuentro que está siendo transmitido por las plataformas de Pauta y que también organiza AFP Habitat, porque elige hacer crecer tus ahorros con la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Como el nombre lo dice, escenario económico mundial, nos vamos a centrar mucho en prospectar lo que se viene en los distintos mercados del mundo, las distintas categorías, lo vamos a ir viendo punto por punto, y también en el mercado de capitales, cómo puede afectar, obviamente, a nivel internacional lo que está ocurriendo, pero también con algo de pata local en este tema. Para eso, estamos con tres invitados muy importantes que nos acompañan hoy día. Está Jimena Llosa, socia y gerente de estrategias de inversión de Compass Group. Jimena, como siempre, encantado de tenerte en Pauta, en este seminario. Pablo Correa, presidente del directorio de Invest Chile y ex vicepresidente de Banco Estado. Pablo, encantadísimo. Y Priscila Robledo, economista jefe de Fintual. Priscila, también encantadísimo de estar junto con ustedes. Vamos primero con un primer brochazo, si quieren, una primera mirada muy general, Jimena, de lo que está ocurriendo en el mundo. Estamos en una desaceleración, de acuerdo a lo que tú estás viendo, de crecimientos determinados a crecimientos algo menores. ¿Cuál es el panorama global de lo que se está viendo de aquí a un año, por ejemplo? Principalmente en las economías importantes, en las economías que marcan el PIB internacional. Bueno, lo que estamos viendo, buenos días, muchas gracias por la invitación, Cristian, como siempre. Buenos días a mis compañeros de panel acá. Para resumir lo que está pasando hoy día, tenemos menor crecimiento, mayor inflación y mayores tasas de interés. Y mayor inflación y mayores tasas de interés por más tiempo. Una desaceleración con una probable recesión diferente para cada región y cada país, dependiendo de múltiples factores. Pero se resume en eso. Y vamos metiéndonos punto por punto. Priscila, el tema inflacionario, ustedes obviamente en Fintual lo siguen mucho, todos los inversionistas lo están siguiendo mucho. Es la diferencia obviamente entre una rentabilidad nominal, que antes podía ser muy atractiva, pero que hoy se va, ¿no es cierto?, como agua entre los dedos, y las rentabilidades reales. Jimena hablaba de que es una situación que probablemente se va a prolongar por más tiempo. Si pudiéramos hacer un poco un análisis respecto la realidad en Chile a nivel inflacionario y lo que están viendo, por ejemplo, en la región. Esto es algo que debería tender a llegar al pico a septiembre-octubre, como se estaba planteando por parte del IPOM, del Banco Central, o deberíamos verlo el pico quizás durar un poquito más de tiempo, extenderse los 2 dígitos hasta más de meses. Si nos puedes ir ilustrando un poco lo que se ve en Chile y en la región para los próximos 6 o 12 meses. Mira, de hecho, más que en la región, es global. En todos los países, excepto, te diría, China, el promedio inflacionario, el promedio de inflación ahora en el presente es mayor que en los 3 años anteriores a la pandemia. En todos, es global. Esto lo hace un poco más complicado, obviamente, porque es un tema que se interrelaciona entre todos los países. Lo que te quiero decir es que el tema inflacionario local, Chile no es la excepción, está junto con la regla. Y ahora, ¿cómo se ve? Hay ciertas señales incipientes, te diría, en algunos países de que podría haber empezado a bajar. ¿Combustibles, por ejemplo? Por ejemplo, combustibles, precio de los commodities. Ya vimos en Estados Unidos que empezó a bajar por primer mes. No podemos cantar victoria, eso sí. Igual en Brasil empezó a bajar un poco, igual en Alemania. No podemos cantar victoria, pero sí se ve
que ya empieza a sentirse el menor precio de los commodities en la inflación, y uno esperaría que debería de pasar lo mismo en Chile. Y sigo contigo, Priscila, ¿en un horizonte de cuánto podríamos, tú crees, estar llegando ya a niveles de un dígito a nivel chileno? ¿Hay alguna expectativa, ustedes me imagino, para las inversiones que realizan y que ofrecen a sus clientes? Hacen ciertas prospecciones, ¿verdad? ¿Es la idea ya estar pensando en un dígito en el primer trimestre del próximo año, segundo trimestre del próximo año o eventualmente de aquí a fines de este año? Mira, va a depender de muchas cosas. Sí es esperable que baje. Probablemente la bajada va a ser gradual, muy gradual. Porque estamos viendo una inflación que no está enfocada nada más en uno o en otro sector, sino que está en toda la economía. Te diría que sí va a bajar exactamente dónde a un dígito. La verdad que no se puede saber todavía, depende también mucho de factores globales que están fuera de las manos, no nada más de nosotros, sino o de nuestra perspectiva, sino incluso de los bancos centrales. A todo el mundo los tiene en ascuas, digamos, pero sí se espera que baje, obviamente, y te diría que uno podría esperar que no debería de pasar del próximo año, a finales del próximo Llegar a niveles de un dígito. La diferencia, claro, es que el 9.9 que se llegó, ¿te acuerdas? En Chile en 2008, creo que fue el 9.9 en 12 meses, me acuerdo, no llegó a 10, en la época de José Gregorio en la presidencia del Banco Central, claro, o niveles de 3 o 4 anclados en las expectativas más clásicas de el Banco Central. Una de las ventajas que tiene Pablo Correa acá es que tiene muchos sombreros, o tuvo muchos sombreros en este caso. O sea, Hacienda, en el Banco Estado, en Banco Santander, en Invest, vinculado con políticas públicas, pero también capacitación de economista, en fin. Te quería preguntar, los efectos de la inflación, el más básico es, por supuesto, el aumento de los precios para la gente, que es el 1.1, o sea, la definición propia, pero los elementos de segunda vuelta, por ejemplo, los elementos de expectativa, los elementos en el mercado de capitales, que es un poco el puente que quería plantearte para tu sombrero de Invest. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Crees que han sido efectos que van a permanecer en el tiempo más allá de la inflación? ¿O la verdad que ya se están disipando con nuevos aires, precisamente por esta menor inflación proyectada hacia adelante? A ver, yo te diría de que el efecto más importante de la inflación en Chile es básicamente el efecto sobre salarios reales. Hace mucho tiempo ¿ya? Que no veíamos que la capacidad de compra, ¿cierto?, que mide salarios reales, no tenía una caída como la que ha tenido durante los últimos meses en Chile. ¿Ya? Teníamos una generación que durante los últimos 20 años no sabía lo que era la inflación, ¿ya? Y que veía básicamente que sus salarios crecían y no estaba acostumbrado a lidiar con la inflación. Vamos a ver entre el año 2021 y el año 2022 haber acumulado un 20% de inflación. Y los salarios básicamente no se ajustaron a la misma tasa, ¿ya? El mercado laboral no fue capaz tampoco de recuperar el nivel de empleo que tenía antes de la pandemia. Exacto. Por lo tanto, tomando un poco lo que tú preguntabas anteriormente, vamos a terminar este ciclo inflacionario. Probablemente hacia fines del 2023 vamos a tener una inflación acumulada que va a estar en un dígito, ¿ya? Que va a ser para nuestros estándares históricos totalmente desviada de la meta del Banco Central, pero comparada con el 2022 va a ser, entre comillas, baja, en torno a un 5 o 6%, y vamos a estar diciendo, oh, bajó la inflación, y bajó bastante, pero en un mercado que tenemos una serie de precios que siguen indexados a inflación pasada, ¿ya? Por lo tanto, el 2023 van a haber un montón de precios que van a seguir indexándose a la inflación del 2022. Los efectos de segunda vuelta que normalmente se conocen. ¿Ya? Por lo tanto, este ajuste efectivamente, como decía Priscila, se va a dar, ¿ya? Y vamos a tener una economía que va a estar cayendo en términos de producto. Vamos a tener una recesión el próximo año, ese es un dato, y vamos a tener una inflación que va a estar muy desviada respecto del objetivo del Banco Central.
y vamos a haber tenido una inflación acumulada sobre el 20%. Increíble, porque cuando uno, estas cosas friki que a uno le gustan, digamos, cuando uno mide la inflación de los últimos, por ejemplo, en la década del 2010-2020, o 2019 más o menos, tú tenías del orden de 35% de inflación acumulada. Bueno, en 3-4 años vas a tener probablemente la misma inflación que tuviste en una década completa. Saliendo, por cierto, de una crisis enorme, como fue la crisis subprime, ¿no es cierto?, en los 2008-2009. Jimena, te hago la pregunta muy, muy simple y ahí nos vamos ahondando por capas hasta la profundidad que tú quieras. En momentos de inflación, ¿dónde conviene refugiarse? ¿Dónde conviene invertirse? Estoy pensando, miremoslo en perspectiva global, porque como muy bien decía Priscila, en un comentario que hacían todos, esto no es solo un elemento chileno, podrá tener componentes chilenas propias. El tema de los retiros claramente incidió, pero no es solo por eso, sino también tiene un efecto global importante. En momentos de altísima inflación, como lo que estamos viendo ahora, el caso de Inglaterra, el caso de Estados Unidos, a uno se lo olvida, el caso de América Latina y el caso ciertamente de Chile, ¿cuál deberían ser refugios atractivos que también estén a precios medianamente razonables para poder eventualmente invertir y refugiarse? No buscando rentabilidades muy altas, pero sí buscando cierto refugio y evitar la pérdida, ¿no es cierto?, de poder adquisitivo en términos reales. A ver, lo que pasa es que lo que hemos visto en los mercados en esta última, digamos, este recalentamiento que hubo de la economía global y luego esta recesión, que es, a ver, que viene de un ciclo económico expansivo, cierto recalentamiento que se sumó a problemas de suministro a nivel global. Y hoy día estamos llegando a un ciclo económico más bien que empieza a desacelerarse, pero que es muy diferente al ciclo económico que vimos luego de las últimas recesiones, que fue la .com, digamos, el reventón, que fue la crisis subprime. Entonces, después de 40 años, estamos viendo un ciclo económico más parecido a lo que pasó entre fines de los 70 y principios de los 80. Después de haber visto tasas de interés históricamente bajas y más bien presiones deflacionarias en todo el mundo. Entonces, hoy día lo que está pasando, si vemos hoy día la tasa, digamos, la tasa del Treasury a 10 años de Estados Unidos, que se ha mantenido en mínimos históricos en menos de 1%, hoy día está en 3%, ¿no?, anual, y eso evidentemente se ve en absolutamente todas las tasas. Entonces, después de una generación de personas que como tú mencionabas, que no conocía inflación, no conocía tasas altas, no veía valor en la renta fija. Hoy día se suman activos a una cartera diversificada que pueden ser atractivos, digamos, en términos del ciclo que estamos viviendo, más que, porque yo creo que probablemente hemos llegado al pic de la inflación, como dice Priscila. Entonces, estamos viendo ciertas señales incipientes de que esto va bajando. Las tasas han subido. Cuando hay inflación, te conviene, digamos, estar en activos reales, activos que no pierden su valor. Las tasas han subido. Entonces, hoy día, digámoslo, este escenario que es bastante complicado, pero te permite una inversión más variada porque la renta fija recobra el rol que desempeñaba hace 30 años, ¿no?, como amortiguador de una cartera de activos de mayor volatilidad. Entonces, yo creo que, a ver, hay países como en el caso de Estados Unidos, que tiene los TIPS, como el caso de Chile, que tiene la UEF, el caso de México, que tienen instrumentos que se pueden proteger contra la inflación. Y, por otro lado, tienes un escenario en que la inflación ya está empezando a mostrar ciertas señales de desaceleración. Entonces, acá yo creo lo que hay una cartera, digamos, diversificada entre renta variable, porque se habla que la renta variable ha subido mucho y que está muy cara, pero ese despegue de la renta variable luego de la pandemia ha sido muy divergente por países, por sectores, por temáticas. Entonces, ¿dónde es que hay que estar hoy día? Hay que estar en aquellos rezagados que digamos que quizás injustamente rezagados. ¿Y por zonas, por ejemplo, hay algunos países que están rezagados? ¿Tú ves, América Latina está claramente rezagada. Sí, con descuento importante respecto de su con descuento múltiplo de los últimos promedios 5 o 10 años incluso.
más, hasta más. América Latina está muy rezagada. ¿Brasil tú la has rezagada, por ejemplo? Yo creo que en Brasil Pese a hay... que se ha pegado una subida importante. Se ha pegado en una los últimos subida 20 importante, días. pero lo que pasa es que Brasil es mucho más que sus índices. Brasil es un país donde uno no solamente puede ver sus índices, no solamente ve commodities. En Brasil uno puede estudiar, puede ver muchas temáticas. Hay temáticas de tecnología, temáticas de ciertas, digamos, inversiones dedicadas a todo lo que es las megatendencias, que son la disrupción tecnológica, los cambios sociodemográficos y el tema climático. Entonces hay que fijarse ahí cuáles son acciones que subieron y que todavía tienen un componente cíclico que digamos, que les da impulso ahora. El tema de energías limpias es un tema que llegó para quedarse, han subido mucho, pero yo creo que está ahí. La energía tradicional, para bien y para mal, hoy día es una necesidad. Entonces yo creo que ahí, ¿no? En la medida que sean inversiones responsables, hay valor. Y en renta fija hay valor. En renta fija hoy día con las tasas, con lo que han subido, digamos, ya no estamos viendo esa renta fija que no agregaba ningún valor en ninguna cartera de inversión, porque para una generación entera que no sabía invertir, o sea, no es mi caso, pero que no, porque o sea, no había por dónde. Hoy Porque día, la bolsa además estaba subiendo mucho, los activos claro, deportivos mucho. ahí había esta fiesta de liquidez. Hoy ya tenemos una liquidez que se restringe, una inflación alta, tasas que han subido. Entonces, este escenario, más allá de ser complicado, es muy interesante porque tienes una renta fija que vuelve a cumplir un papel de amortiguador. Casi educativo. Sí, sí. Digamos. Bueno, recordamos a la gente que nos está viendo que puede mandar preguntas para Jimena, para Pablo y para Priscila en el WhatsApp que está apareciendo ahí, el más 569-992-20938, para que puedan mandar algunas preguntas. Cerca de unos 15 minutos al final vamos a estar revisando las preguntas que ustedes nos pueden estar mandando y que ya obviamente nos están llegando. Así que la invitación está hecha. Hemos hablado largo, ya llevamos 15 minutos del tema inflacionario y el segundo eslabón tiene que ver con tema tasas, algo se ha visto. Y ahí, Priscila, te quería preguntar, en este escenario, con la inflación actual, con las perspectivas que tú algo nos entregabas, Jimena y Pablo también, el tema de tasas, ¿cómo lo estás viendo? Principalmente vámonos a Estados Unidos, la gran duda, ¿no es cierto?, qué tan agresiva va a ser, pero alza de tasas se vienen, el punto es a qué velocidad vienen. Y el tema en Chile, ¿cómo estás viendo también la decisión de política monetaria que puede ir tomando el Banco Central este año, incluso hasta mediados del próximo año? Sí, como lo dices, está en el centro de todos los, yo creo que de todos los monitores, la Fed ahora. Estamos en subes y bajas, como yo lo diría, algo muy histórico que de repente los datos económicos buenos tienen reacciones negativas en los mercados. Es un poco medio bizarro el asunto. De hecho, te diría, por ejemplo, que en el dato de empleo, del mercado laboral que vamos a ver esta semana, estamos esperando, o el mercado está esperando que no venga muy fuerte. Y es como, llama la atención que son lo que normalmente son buenas noticias, ahora no tanto, por tema tasa, ¿no? Ahora, lo que te diría yo creo que es, la Fed está en un modo, dejó de estar en un modo piloto automático hace ya tiempo y está en un modo de estar viendo, tomando decisiones con los datos que van saliendo. Va a ser muy importante el dato de esta semana, va a ser muy importante también obviamente que los niveles de inflación, o sea, los datos de inflación. Pero el debate está entre 50 puntos base, 75 puntos base, como lo sabes. Y después de ahí yo creo que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, fue muy claro la semana pasada diciendo, ojo que no hemos llegado al pic y cuando lleguemos al pic de tasa no va a bajar pronto. El mercado obviamente ya lo vimos, no le gustó el viernes, no le gustó el lunes tampoco, pero yo creo que fue muy claro y tuvo un target muy específico de decir, oye, ojo que aquellos que están esperando que ya desde 2023 empezamos a bajar tasas, no deberían. Ahora que haya corrigió un poco el mercado, sí corrigió un poco el mercado. Y te diría que yo creo que esa es un poco la perspectiva de lo que podríamos esperar. Podríamos esperar que
todavía no, y esto es en general en términos globales, que todavía no lleguemos en la mayoría de los países, tal vez Brasil sí, por ejemplo, pero en la gran mayoría de los países todavía no se llega al pic de tasa de política monetaria, y cuando lleguemos probablemente vamos a quedarnos... Una meseta. Exacto. No deberíamos de estar esperando, o no hay por qué ahora, hoy por hoy, esperar que empiece a bajar las tasas una vez que lleguen a su pico. Bueno, ahí me estás dando un puente para Pablo perfecto. Se ríe Pablo Correa ahora. Tasas altas en el caso chileno, meseta en un escenario ni siquiera de bajo crecimiento, un escenario, ¿no es cierto?, de caída, de recesión. Sí. Bueno, ¿cómo conviven esos mundos? Que parece, insisto, parece que hubiéramos estado de acuerdo con Priscila en Chile, la tormenta perfecta. O sea, inflación alta, y hay que meterle, ¿no es cierto?, política monetaria, como lo ha hecho el Banco Central, pero un escenario insisto, sin ni siquiera plantear otros factores de contexto, entorno, política, no, simplemente en materia económica, que está vinculado ciertamente, pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se resuelve ese acertijo bien complejo que tiene la política fiscal, la política monetaria? A ver, efectivamente, la conducción de la política monetaria, como decía Priscila, durante mucho tiempo en el mundo estuvo como en piloto automático. Y como decía Jimena, había un exceso de liquidez y estamos viendo una transformación en la conducción de la política monetaria global. En Chile particularmente el incremento de tasas partió antes, Claro. ¿ya? Y en ese sentido probablemente haya una reversión en la conducción de la política monetaria también antes, ¿ya? Y hay elementos idiosincráticos que hacen que probablemente la conducción de la política monetaria en Chile sea distinta al resto Por del ejemplo, mundo, a ver, vamos, ¿ya? eso es muy interesante. El fenómeno inflacionario global en general tuvo más componentes de oferta que de demanda, ¿ya? En Chile tuvo más componentes de demanda que de oferta, y eso fue innegable. Y esos componentes de demanda no fueron productos Del azar. del azar, fueron productos de malas políticas públicas. Punto. Muy mala, ¿Ya? Y cualquier muy mala persona que los niegue, Sí, está negando la realidad. niega la realidad, y el mismo presidente de la República en una entrevista hace unos días atrás lo dijo. Caímos en la tentación populista y eso explica parte importante de la inflación. Y esos componentes de demanda obligaron al Banco Central a reaccionar tempranamente, y eso hace que Chile sea, en términos de su conducción de política monetaria, un país distinto al resto del Por lo mundo. tanto, Pablo, tú ves que eventualmente el próximo año pudiéramos ver reversiones de política monetaria adelantándose a mercados desarrollados. Entonces yo creo de que respecto al PIC estamos muy cerca del PIC. Yo te diría de que el Banco Central le queda poco espacio para seguir subiendo la tasa, ¿ya? Y su problema, más que cuando empieza a caer la inflación, ¿ya?, es cuando se empiezan a ajustar las expectativas de inflación de mediano plazo, ¿ya? Y eso yo creo que ya está empezando a suceder, porque lo que está internalizando el mercado, ¿ya?, es de que efectivamente vamos a tener caídas de crecimiento, y una vez de que termine, por decirlo así, ese ciclo recesivo, el crecimiento futuro, estoy pensando en el año 2024 o 2025 en Chile, va a ser muy magro. Esta es una economía que no solamente va a caer el año 2023, sino que el año 2024 y 2025 con suerte va a crecer en una tasa en torno al 2%. ¿Ya? Por lo tanto, inflación de demanda en Chile no va a haber. ¿Ya? Por lo tanto, las mismas dinámicas internas de nuestra economía no van a estar generando inflación. Al mismo tiempo, los bancos centrales del resto del mundo van a hacer la pega para que la inflación global tampoco genere inflación importada. Exacto. Y eso le va a facilitar al Banco Central para poder hacer una reducción en la tasa de política monetaria más temprana. La lectura de escenario base bien completa la que hace Pablo. Y Jimena, vuelvo también al tema, el puente lo plantea Pablo. Escenario de muy bajo crecimiento para los próximos años en Chile, por no decir estancamiento el próximo año y eventualmente, o de crecimiento el próximo año y crecimiento bajo. Pero por otro lado, rezagos importantes. El otro día Pablo Echeverría de Moneda hablaba de 20% de rezago, por ejemplo, 25% de rezago respecto de múltiplos más tradicionales.
¿Cómo conviven esos mundos? Un crecimiento muy, muy bajo proyectado y la inflación, y las acciones representan hoy, sí, bien digo, representan hoy precios, ¿no es cierto?, proyectados hacia adelante, pero por otro lado, descuento es importante. ¿Cómo convive? ¿Cómo podría, desde tu perspectiva, la perspectiva de Compass, proyectarse el desarrollo de la bolsa chilena con estos dos elementos? Efectivamente, los valores de las acciones chilenas están muy bajos, se ven atractivos, realmente son valores que no veíamos en mucho tiempo, se ve un gran descuento, pero hay que considerar lo que dice Pablo, que son factores de largo plazo que hoy día no son muy auspiciosos en cuanto al crecimiento. De fundamentos, como dicen ustedes los inversionistas, ¿no? Sí, de fundamentos y, a ver, ahí el tema ahí es como también tenemos, por ejemplo, hoy día si uno ve la bolsa chilena respecto de es la economía, la bolsa que más la primera o segunda bolsa que más ha subido, ¿no? Ahora viene de valores muy, 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 muy bajos, viene muy rezagada y todavía tiene un rezago de largo plazo grande. Ahí hay un tema de digamos que ese potencial, si tú lo ves a nivel de lo que fue históricamente, quizás hay que hacer un ajuste porque las condiciones del mundo, como te digo, hoy día estamos viendo un escenario que no se veían desde los 80. Entonces hay condiciones del mundo, condiciones de una revolución digital, condiciones idiosincráticas, como mencionó Pablo, que no se pueden dejar de lado. Pero realmente se ve acá digamos que el descuento de las acciones tiene incorporado un escenario bastante, digamos, negativo. Y hay empresas que después de la pandemia quedaron, digamos, en términos de fundamentos, bastante eficientes. Entonces, quizás ese bajo crecimiento, más bajas valorizaciones, pero con fundamentos de empresas sólidos, digamos, Claro. robustos, pueden permitir que los resultados en adelante empiecen a sorprender más positivamente en términos de algunas que, digamos, no las de consumo, sino, o sea, quizás no tanto las de consumo que subieron mucho, pero sino tenemos los sectores de servicios, tenemos sectores de materiales, que no, tenemos hay sectores digamos, que están sumamente descontados y que hay que, al igual que el FED hoy día, el tema, pasan muchas cosas de muy corto plazo y hay muchos factores cuantificables y no cuantificables, por lo tanto es cuestión de seguir monitoreando, pero que por fundamentos hay valor en las acciones chilenas, hay valor, y también hay valor en la renta fija, dado los niveles de tasas, y considerando lo que dijo Pablo, que Chile y América Latina en general comenzó el ajuste monetario antes. Entonces, estamos en ese sentido, digamos, una parte del trabajo ha sido hecho. Y en el caso de Chile y de Estados Unidos, yo te diría, esta inflación fue causada más por el consumo, más temas de oferta. Por supuesto. En el caso de Europa, la mayoría de la inflación viene por el lado de oferta. Entonces, yo creo que hay que considerar el caso único del país, y que quizás toda esta incorporación de factores y de bajas valorizaciones puede traer consigo en adelante sorpresas positivas, dados los fundamentos corporativos, y esperando también que, lo ha dicho el gobierno, ¿no?, cierto compromiso a la disciplina fiscal. Ahora es un camino largo por recorrer para Chile y para el mundo. Ciertamente. Bueno, seguimos invitando a la gente que nos está viendo a mandar sus preguntas al WhatsApp que va a aparecer ahora en pantalla, ahí está apareciendo, para que nos puedan preguntar a Priscila, a Pablo y a Jimena las dudas que eventualmente tengan algunos minutos más. Y lo otro, recordarles que elige hacer crecer tus ahorros con la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Escenario, Priscila, de una cierta caída de tasa, ¿no es cierto?, un incentivo monetario, si uno quiere, hacia adelante. Hay que ver la velocidad en que se hace, la escalabilidad en que se hace, ¿no es cierto?, qué tan paulatino es.
pero pareciera ser que de aquí hacia adelante en Chile podríamos ver algo distinto, ¿no es cierto?, que es una baja de tasas hacia adelante. Desde esa perspectiva, ¿cómo le pega, cómo le beneficia, cómo le afecta eventualmente a la renta fija, que ha estado hasta ahora más bien rezagada, lo que hablábamos los últimos años, pero ha pasado a ser una artista invitada, ¿no es cierto?, precisamente en papeles en UF, papeles que tengan curvas en torno a 3, 4 años eventualmente para capturar el mayor valor. Hacia adelante, con este escenario que se está planteando por parte de Jimena y por parte de Pablo, ¿cómo ves un poco el rendimiento de la renta fija en Chile? Bueno, si es que llegáramos a ver que efectivamente la inflación empieza a ceder... ¿Tú tienes una mirada distinta, perdón? ¿O no estás tan convencida que eventualmente el Banco Central pueda bajar la tasa? ¿O estoy interpretando mal? No. De hecho, no, casi que te podría decir que, o sea, la tasa ahora está altísima, mucho más alta que sus niveles neutrales. Entonces, sí o sí va a bajar. La pregunta es ¿cuándo? Pero sí o sí va a bajar. Y en ese momento, en los momentos en los que empieza a bajar las tasas, obviamente que va a empezar a ser atractivo los rendimientos de capital, digamos, pero sí yo creo que es la gran cuestión es cuándo. No sé si están de acuerdo conmigo, pero en realidad es... diría que no es si es que va a pasar, sino cuándo va a pasar. Perdona, tú, Jimena, planteabas que en este escenario eventualmente tú deslizabas, o que delineabas, mejor dicho, podía ser atractivos ciertos escenarios de renta fija. ¿Estás pensando principalmente en qué tipo de papeles, más o menos, en términos muy A ver, gruesos? lo que pasa es que estoy pensando precisamente lo que yo creo que completó súper bien Priscila. Hay un tema de tasas que han subido, hay un tema de, no solamente de rendimientos de la tasa del digamos, lo que te da el papel, sino potencial de ganancia y capital. Sabemos que la renta fija no es tan fija, porque cuando... No, por supuesto. Claro. Entonces, si la tasa baja, el Así valor es, de la por renta fija sube, y esto es tan simple decir que, claro, que papeles que ya estaban en el mercado a tasas más altas, pucha, pago más por eso, porque, o sea, eso es porque a veces uno lo da por hecho y yo creo que... No, es bastante menos conocido por el público masivo, Sí. pese a toda la relevancia del No, sí, fondo. en del ese fondo de sentido ahora. yo creo que es importante hoy día que la renta fija cobra o sea, vuelve a tener el papel que tuvo hace 40 años, 30 años, digamos, un poco menos, no tanto. Yo creo que es importante esta labor, digamos, y no lo digo, sino que a todo nivel, de entender el tema de la renta fija, que no solamente se gana por la tasa de interés, sino que se puede ganar por ganancias de capital, y eso tiene que ver con fluctuaciones en la tasa. Y hoy día la volatilidad que se está viendo a nivel global y en Chile, digamos, de renta fija es importante. Entonces yo creo que siempre no dar por hecho. Ahora, la renta fija en general en Chile estamos viendo que hay tanto a nivel corporativo, yo creo como a nivel soberano, atractivo, dado todo lo que han subido las tasas. Y como dijo Pablo, y la Priscila, estábamos bastante alineados, las tasas han subido, se comenzaron a subir antes. Entonces es un escenario desafiante, es un escenario pero es interesante para las inversiones. Y en ese sentido es importante que esas inversiones estén, hoy día no es un problema el acceso. Entonces es importante que esas inversiones estén al alcance de todos, porque no es el tema global de la democratización, digamos, de las inversiones. Entonces todo esto y estas oportunidades que hay en adelante, digamos, de la educación en inversión, en las oportunidades que puede haber en Chile, dado el acceso, es importante que se explique bien. Entonces, hay oportunidades. Ahora, no vas a pedirle a la gente, digamos, que vaya, digamos, a invertir directamente, pero hay fondos de renta fija, claro, de renta fija, digamos, de más largo plazo. Hoy día, antes la renta fija, como lo que estaban las tasas, la renta fija con un duration alto, era bastante suicida, sí, porque las tasas estaban por los suelos. Entonces esta cuestión puede subir y te bajaba el valor de tu papel. También, Jimena, hubo una solución absolutamente anómala, volviendo a decisiones de mala política pública, que fue lo que ocurrió con los fondos, ¿no es cierto?, en un punto del tiempo en que fue realmente una locura por política pública. Lo separo porque fue una cosa absolutamente anormal. Pero estoy pensando en instrumentos masivos. Por ejemplo,
empresas como Fintual. Por ejemplo, los fondos de pensiones, los fondos, por ejemplo, en cuenta 2, que son, ¿no es cierto?, oportunidades para la gente. En eso, Pablo, te quería preguntar. Fondos como el DUL, eventualmente tienen posibilidades, estoy pensando no en un mes, no en 2 meses puntual, no en 3 meses, sino eventualmente de aquí a un horizonte a 2 o 3 años, para volver a niveles, ¿no es cierto?, de lo que los conocíamos más normalmente, UF más 2, UF más 4, que son muy buenas rentabilidades sobre UF, insisto, eventualmente un escenario donde, como muy bien decía Jimena, te ayuda a compensar cartera, a equilibrar cartera. ¿Cómo ves ese escenario? Mira, desde un punto de vista puro y duro, ¿cierto?, de las posibilidades que ofrece los subyacentes. Como decía Jimena, me voy a ir, si quieres tú, del alce, ¿ya? La renta variable. Y si tú quieres a los fondos más de renta fija, la estructura macroeconómica de inflación y tasas, yo diría sin lugar a dudas, ¿ya? Pero lamentablemente no podemos obviar en esta discusión el cambio estructural que ha tenido el mercado de capitales chileno, ¿ya? Y el potencial riesgo que tiene que siga cambiando, ¿ya? El mercado de capitales chileno, ¿ya?, antes de los retiros era un mercado pero muchísimo más profundo y con más actores de lo que es hoy día. Era un mercado donde tú tenías institucionales que jugaban, y por inversionistas institucionales estoy pensando no solamente en las AFP, sino también en las compañías de seguro, que jugaban bajo ciertas reglas del juego, que sabían que podían tener ciertas inversiones y que no las tenían que liquidar, ¿cierto? Eso cambió con los retiros, ¿ya? Hay una incertidumbre respecto de qué rol van a jugar, ¿ya? Contraparte de esos institucionales, tú tenías inversionistas extranjeros que también participaban en este mercado y que sabían que habían ciertas reglas del juego, y finalmente tenías un tercer grupo que eran los inversionistas retail, que si bien no entraban directamente, lo hacían a través de fondos mutuos u otros participantes. Ese mundo sigue existiendo, pero el mundo de los institucionales y de los extranjeros hoy día, básicamente, los inversionistas extranjeros hoy día participan bastante menos, y el mundo de los institucionales está esperando a ver cuáles son las nuevas reglas del juego, ¿ya? Y eso afecta también las valorizaciones, claro, y afecta también, efectivamente, las rentabilidades, ¿ya? Entonces, cuando tú me preguntas, ¿podemos volver a esas rentabilidades que estábamos acostumbradas y a esos 20 años, ¿cierto?, donde teníamos esas rentabilidades cuando las mismas AFP dicen, oye, mira, estas son las rentabilidades que hemos generado, ¿cierto? La pregunta es, ¿por fundamentales? Sin lugar a dudas, yo estoy convencido que sí. Pero para eso tenemos que, primero, despejar efectivamente cuáles van a ser las reglas del juego de ese mercado de capitales, ¿ya? Y ahí hay dos preguntas que no se han resuelto y que esta administración, este gobierno, tiene que responder. ¿Qué son, Pablo? Primero, ¿cómo van a tributar las rentas del capital? Okay. ¿Ya? Y eso va mucho más allá de solamente cuáles van a ser las tributaciones, cómo va a tributar el mercado de capitales. Es cómo van a tributar las rentas del capital, pensando en si vamos a tener un sistema integrado, dual, semi-integrado. No es solo tasa y no es solo, mira, no esto, es solamente no si tú vas a tener los de fondos, no, sino que un 0, un 10, un 22% de ganancia de capital a ciertos instrumentos. Claro. Es cómo va a tributar las rentas del capital, ¿ya?, versus las rentas del trabajo. Sistémicamente, ¿no? Sistémicamente, ¿ya? Y esa es una discusión que se abrió en algún minuto cuando se generó este absurdo de que si una empresa reinvertía, lo que estaba haciendo era eventualmente generando un préstamo tributario contra el Estado, ¿ya? Y esa es una pregunta de que tenemos que volver a poner sobre la mesa. Esa es una. ¿Y la segunda? Y la segunda es efectivamente cuál va a ser la estructura de, ¿cierto?, si va a haber un mecanismo donde el ahorro del trabajo para financiar tu ahorro previsional va a ser vía mercado de capitales o no. Cuando respondamos esas dos preguntas,
yo creo que vamos a entregarle cierta certeza para que el mercado de capitales vuelva A acomodarse. eventualmente a acomodarse. Acomodarse. ¿Ya? Exactamente. O sea, bueno, dos preguntas que ciertamente, y ante la contingencia política ahora, digamos, probablemente no se van a resolver ni siquiera este fin de semana, pero un par de semanas más van a ser muy, muy relevantes en la medida que se conozcan proyectos de ley o proyectos estructurales que son muy, muy relevantes en la administración actual del presidente Boric, ciertamente. Estamos en este encuentro organizado por AFP Hábitat de Pauta, Escenario Económico Mundial y Mercado de Capitales, conversando con Jimena Llosa, socio y gerente de estrategias de inversión de Compass Group, Pablo Correa, presidente del directorio de Invest Chile, expresidente de Banco Estado, y Priscila Robledo, economista jefe de Fintual. Quizás un último brochazo de un tema importante para pasar a algunas preguntas que nos han ido llegando de nuestra audiencia. Algo lo comentó Jimena y parto por ti. Emergentes y desarrollados. Un tema que a Compass le encanta. Yo sé que el tema no es binario, no es así, pero algo de eso hay. ¿Por dónde irse hacia adelante? Insisto, Jimena me va a decir, tiene que analizarse 20.000 factores, y es cierto. Pero Sí, si uno tuviera que hacer una línea gruesa, una línea muy, muy gruesa, ¿cómo se está viendo? Hoy día hay una, yo creo que, bueno, Depende, obviamente. claro, depende, es como los economistas y, no, a ver, el tema, yo creo que una cartera balanceada entre emergentes y desarrollados, nosotros tenemos, hemos tenido, en el último tiempo, yo te diría hasta el año pasado. Se está sobreponderando más que... hemos estado sobreponderando emergentes. Yo te diría que en el último tiempo, dado el tamaño crítico y la sobreponderación que teníamos en China, que la hemos ido reduciendo, todo depende de los perfiles y de cada cliente, pero yo te digo que se ha balanceado más hacia Estados Unidos, hacia sectores y estilos más rezagados en Estados Unidos, y habiendo tenido habiendo favorecido en los últimos 2 años, sobre todo a Asia y China, hemos ido rebalanceando eso hacia acciones estadounidenses. Hoy día estamos, digamos, todo depende de la cartera, contra qué te mides, etcétera, etcétera, pero tenemos una cartera, digamos, en cuanto a lo que favorecemos Estados Unidos, ciertos estilos, sectores y donde vemos algún valor. Asia en menor medida, China en menor medida y mirando muy bien, digamos, dónde, y América Latina. En América Latina, América Latina, nosotros hablamos mucho de Chile, pero América Latina, si la vemos a nivel global, para una cartera multiactivo global, América Latina tiene mucho de México y Brasil. Y tanto en México como en Brasil vemos que también, más allá que a nivel índice, sino más a nivel fundamental y bottom-up. Y de ciertos sectores muy específicos. Ciertos sectores, sí, hay valor. Entonces yo te diría que es eso, ¿no? Algo de Asia, Estados Unidos y América Latina, y bastante balanceado. Hemos pasado de lo que era más, digamos, más enfocado hacia Asia y América Latina a partir de principios de este año a Estados Unidos hasta ciertos sectores, estilos y tamaños de capitalización. Fintual ha tomado un crecimiento importante este último año, digamos, los últimos meses, últimos años, mejor dicho, con alternativas bien simples también de inversión. Para un inversionista promedio, ustedes tienen una cartera de clientes jóvenes también, una cartera promedio, obviamente con cierto más riesgo, un horizonte, ¿no es cierto?, mucho más amplio de poder, ciertos consejos que ustedes darían muy básicos para personas que nos estén viendo y eventualmente quieran generar un rendimiento en su dinero o, obviamente, preservar también y no perder poder adquisitivo. Exacto. Carteras simples para los clientes, no necesariamente simples de construcción. Seguro que es muy Quería aclarar, porque hay una cantidad seguro de activos y cantidad de optimizaciones Ahora, atrás. eso lo tienen todo.
Pero sí, exactamente, muy simple de entender y muy o es la idea muy simple de entender y muy simple de decidir para el inversionista. Pero, recomendaciones, vamos a ver. Sí. La recomendación siempre de parte de Fintual es, independientemente del contexto, es decidir muy bien el plazo en el que lo más importante es decidir muy bien el plazo y identificar muy bien el perfil de riesgo y mantenerse con ese perfil independientemente del contexto económico. Perfecto, perfecto. Pablo, con tu experiencia, insisto, si pudiéramos hacer un barrido muy, muy simple de ciertas recomendaciones, o qué elementos, no te digo dónde invertir, porque no es el caso, pero ¿a qué elementos o qué consideraciones importantes hay que tomar acá? Consideraciones eventualmente políticas, consideraciones de política monetaria. ¿A qué estar muy, muy atento? Que te puede eventualmente cambiar un giro de algunos grados las decisiones en los próximos años. Seguramente el plebiscito de todas maneras lo va a marcar. Pero sacando eso de lado, Por supuesto. ¿qué otros elementos son, o estás viendo tú que son muy, muy importantes en esta consideración? La velocidad del cambio de política monetaria, eventualmente ciertas, tú ya nos adelantabas, dos reformas muy, muy importantes, mercado de capitales y el tema de reforma previsional, que ya se anuncia, ¿no es cierto?, que viene después del plebiscito. ¿Qué otros elementos más considerar? Sí. Mira, hay algo que mencionó Jimena hace un rato y que yo creo que es clave. Estamos frente a una transformación de la economía global, ¿ya? Y eso va a implicar que hay sectores nuevos, sectores totalmente disruptivos, ¿ya? Y eso también va a generar regiones nuevas, regiones que se están transformando. Y, por ejemplo, Jimena hace un rato decía, estamos mirando menos China, ¿ya? China durante mucho tiempo, ¿cierto?, era como la joya de la corona, porque era la industria del mundo. Y hoy día vemos que, por ejemplo, China está sufriendo porque no es capaz de responder a ciertos dilemas con su régimen político de un sistema político totalitarista y, Claro. Un régimen económico centralizado. Está con problemas de cómo resuelve el problema de las sequías, de disrupciones eléctricas, esta política del COVID-0, el tema inmobiliario, un sistema financiero que no ha logrado regular, etc. China está transformándose y hoy día como que ya no es lo que era. Y en cambio, tú dices, me gusta Estados Unidos. ¿Y por qué te gusta Estados Unidos? Porque Estados Unidos ha sido siempre una máquina de innovación. Claro. Es el lugar donde se genera mucha innovación, donde probablemente va a ser, por decirlo así, la fábrica de las patentes, ¿ya? Y hoy día estamos en una economía de que lo que va a requerir, sobre todo, una economía global, donde lo que se va a requerir en el futuro, más que commodities, siempre se van a requerir commodities, ¿cierto? Se van a requerir soluciones nuevas a problemas muy complejos. Innovaciones. Donde no solamente es cambio climático es uno de ellos, probablemente el más relevante para nuestra subsistencia. Entonces, yo diría que esa es una consideración de mediano y largo plazo que uno siempre debería estar mirando a la hora de a ver dónde invierto, ¿ya? Y en el caso chileno, en el caso, ¿cierto?, de los activos chilenos, sobre todo de los activos corporativos chilenos, yo creo que también había una transformación sustantiva. Nosotros tenemos muy buenas empresas, tenemos un sector empresarial que efectivamente, también lo mencionaba Jimena hace un rato atrás, es eficiente. Y se eficientó mucho también después de la pandemia y que alguno de ellos se ha internacionalizado, ¿ya? Se ha internacionalizado por dos razones. Uno, porque o el mercado chileno quedó chico, Por supuesto. o porque efectivamente dejamos de hacer las cosas bien, ¿ya? Y esos son compañías chilenas que hoy día son más bien compañías o multilatinas o incluso compañías que vemos que están invirtiendo, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, México, etcétera, por supuesto. ¿ya? Yo diría que esas dos tendencias son tendencias que vale la pena estar mirando más allá
de la coyuntura de corto plazo, que podría ser, como te digo, los cambios de política monetaria o cosas Una por última el estilo. pregunta, muy corta, Pablo, antes de entrar a la pregunta, pero las preguntas del público. ¿Tú crees que el mercado ha capturado ese valor? Uno piensa, por ejemplo, en una empresa como, no sé, la papelera, por ejemplo, por dar cualquier ejemplo. Bueno, compra empresa en otra parte, compra una empresa de, ¿no es cierto? Por ejemplo, pañales en México tiene el 30% del mercado de México, un mercado enorme. ¿Tú crees que eso lo captura el mercado o todavía está, ¿no es cierto?, muy de esa resaca del mercado chileno, de la bolsa chilena, y todavía no está viendo, ¿no es cierto? Hay mucho polvo en suspensión y por lo tanto todavía no se está viendo el valor que muchas empresas chilenas, muchísimas, están creando a nivel, ¿no es cierto?, latinoamericano y a nivel de administración, de management. Mi impresión por la corrección, y acá probablemente Priscila y Jimena saben mucho más que yo, por la corrección que hemos visto en la valorización de esas empresas es de que, como dices tú, todavía hay mucho polvo en el ambiente. Mucho aspecto, viendo el vaso medio lleno, mucho elemento por ganar todavía, mucho camino por recorrer todavía. Tenemos algunas preguntas que nos han ido llegando, vamos a verlas no sé si en pantalla. A ver, ¿cómo nos podemos refugiar los afiliados a las AFP que estamos cerca de jubilar? Los subtítulos del escenario y no se ve nada bueno. Hablábamos del fondo DIE, no sé, si quieres Priscila, Jimena, parto por alguno de ustedes. Activos eventualmente de refugio, de riesgo muy reducido y, por cierto, de rentabilidades muy acotadas también. ¿Hacia dónde se debería tender este tema, Priscila? La verdad es que hay una parte por regulación, hay una parte que está hecha, que se hace automáticamente, que empieza, se empieza a reducir el riesgo mientras te vas, digamos, acercando al tiempo de jubilar. Entonces, yo creo que el mensaje el mensaje que diría es que parte de este trabajo se hace por regulación. Es algo que se llama glide path y va saliendo de los activos más riesgosos paulatinamente al tiempo de que se vas acercando a... Claro, a medida que alguien lo elija, porque si alguien, es cierto que la regulación chilena no te permite estar, por ejemplo, en el fondo A 10 años antes de tu edad legal de jubilación, eso es cierto, pero podría estar en el fondo B a riesgo tuyo, por ejemplo. Es cierto que el que no elige, de hecho el que no elige parte del fondo B, cada 5 años, ¿no es cierto?, se va pasando y van haciendo este aterrizaje cada vez menor. Pero estaba pensando, me imagino, Jimena, en ciertos escenarios que se han dado, insisto, completamente anormales, como lo que ocurrió en el fondo D, el fondo E, hace algunos años, con caídas importantes, con recuperaciones también muy sólidas, ¿no es cierto?, en el corto plazo, pero hoy hacia adelante. Son fondos que eventualmente los activos principalmente, me imagino, denominados en UF, activos que de algún modo preserven en la medida de lo posible el mayor valor para la persona, ¿no es cierto? Es que la respuesta a esa pregunta yo creo que es DIE. DIE son fondos que en general las AFPs han tenido, los fondos de las AFPs han tenido una rentabilidad estelar desde que se crearon. Que no hayamos, que el sistema no haya sido modificado y no hayamos impuesto, digamos, el 20% en lugar del 10% de nuestros sueldos, ese es otro tema. Pero que el sistema ha rentado, donde uno haya estado, ha rentado. Y para el nivel de riesgo, por cierto. La respuesta, claro, sí. Y la respuesta a esa pregunta es, más que no se ve bueno, se ve incierto. Incierto, pero no sé yo creo que hay mucho factor ahí. Pero la respuesta es ahí. A los que nos falta poco para jubilar, vámonos al DIE y al E. Con buenas perspectivas. Con buenas perspectivas. Además, uno tiene, aparte uno tiene APB, puede ahorrar más de lo que hoy día que ha pasado, todo lo que ha pasado. Nos hemos dado cuenta de que deberíamos haber reforzado un sistema que es eficiente, que es a donde están migrando todos los países que tenían un sistema, digamos, un sistema estatal de un fondo común, están migrando mucho más hacia todo lo que es capitalización individual, manteniendo, digamos, el fondo común, que es un sistema estatal de pensiones, ¿no? Un fondo. Pero tenemos la oportunidad de ir al fondo DIE y ir a APB de renta fija
con la entidad que yo creo que hoy día es súper transparente. O sea, esa es la respuesta a la pregunta. DE, y si puede ahorrar un poco más, bueno, hoy día tiene APB, renta fija, en fondos, toda una variedad con acceso desde 1.000 pesos en pura renta fija que te pueden dar más de lo que te dan hace un tiempo Quizás, atrás. Pablo, y yo acá me salgo un poco, pero lo vinculo desde otro punto de vista. El tema de esta moda que se generó durante años de tratar de ganarle al mercado permanentemente, con recomendaciones tremendamente responsables, y lo digo responsablemente, de tratar de ir haciendo, ¿no es cierto? La palabra cherry picking está muy manoseada ahora, pero tratando de elegir o seleccionar alternativas a los caminos, casi como andando en Waze, ¿no es cierto? Haciendo un Waze previsional en eso. Y la verdad que la consistencia paga. Y en este caso, tener fondos más riesgosos al inicio de la vida laboral para ir, como muy bien decía Priscila, ¿no es cierto?, aterrizando hacia niveles de menor riesgo. Esa reflexión, Pablo, si tú la pudieras completar con mucho más conocimiento que yo de este tema. ¿Cómo poder reforzarla? Porque es muy, muy importante para efectivamente tener muy buenos, o sea, asociado a buenos rendimientos que han tenido la AFP en materia de rentabilidad, bueno, poder tener un escenario de pensión mucho más seguro, mucho más completo. Sí. Mira, yo creo de que algo que ahora que vamos a volver a pensar sobre el diseño del sistema de pensiones, algo que mucha gente, ¿cierto?, se sorprende y tiene que ver con temas, ¿cierto?, de educación financiera, es que la renta fija no es fija, ¿ya? Y hay que separar lo que es el riesgo de crédito, de que tú dices, mira, sabes de que yo tenía acciones de LAN quebró y ahora la acción que valía 100, bueno, me la convirtieron en una acción que vale 1 centavo. Y eso está en el fondo A y no está en el fondo E. Pero está también el riesgo de mercado, el riesgo de subidas y bajas de tasa, y eso la verdad es de que el fondo E sigue siendo un fondo que tiene volatilidad, ¿cierto? Y para mucha gente el fondo E es un fondo fijo, ¿ya? Y la verdad es de que hoy día, por diseño, a una persona que está tal vez a 12 meses o 24 meses de jubilarse, podríamos darle un fondo, ¿ya?, de muy bajo riesgo de crédito y también de mucha baja volatilidad. Esta idea de Osvaldo de Macías de un tasa. fondo F, ¿no es cierto? Exacto. Y ese fondo no existe, ¿ya? Y no es culpa de las AFPs porque ese es un fondo que por diseño no existe. Institucionalmente la super de pensiones debería crearlo y se ha avanzado en eso. Entiendo que ya es una discusión que está bastante avanzada. Separar lo que es el riesgo de crédito de la volatilidad de tasas. Entonces, respondiendo a la pregunta que te llega, hoy día probablemente el fondo es una muy buena elección porque en el caso chileno probablemente van a empezar a bajar las tasas y las cuotas del fondo E van a subir, ¿ya? Pero podríamos estar en otro ciclo, ¿ya? Y igual es un fondo que tiene volatilidad. Si yo me voy a jubilar en 24 meses, probablemente me gustaría estar en un fondo que tal vez tenga puros depósitos a plazo. Claro, que prácticamente no varía. Y que no varíe. Y ese fondo no existe. Ese tipo de conversaciones son las que deberíamos tener cuando estamos pensando en una reforma de pensiones. Que sería una buena política pública. Le hacía esta pregunta porque la verdad que llegaron varias de esta misma línea, muchas de las cuales a todo esto ya conversamos, llegaron por el tema tasa, llegaron por el tema tipo de cambio, que no alcanzamos a verlo, mucho por el tema de desaceleración de la economía chilena, y llegaron muchísimas por muy parecidas respecto de, ok, estoy ya muy poco tiempo de jubilación, ¿dónde me refugio de algún modo en esto? Así que les agradezco muchísimo en este encuentro. Elige hacer crecer tus fondos con la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Desaceleración económica, el tema de mercados emergentes, mercados más desarrollados, el tema de inflación, que lo abordamos largo, tasas, decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, algo distinto el Banco Central, clima de incertidumbre y obviamente que cruza todo este tema, y obviamente también el elemento en fondo de pensiones. Elementos que hemos conversado en 59 minutos con nuestros invitados, Pablo Correa, presidente del directorio Invest Chile, expresidente de Banco Estado, Jimena Llosa, socia y gerente de estrategia de inversión de Compass Group, y Priscila Robledo, economista jefe virtual. Muchísimas gracias, le agradezco nuevamente por esta invitación y a nombre de AFP Habitat y Pauta les doy muy buenos días. Nos estamos encontrando en otra oportunidad. Que tengan todos un muy buen día. Nos vemos. Esto fue una nueva edición del seminario Hablemos en Pauta,
Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados a nuestro próximo encuentro.